El siguiente relato se llama Las raíces. Cuando era joven, me dijeron que mi madre terminó con su vida saltando desde un puente. Su cuerpo no fue encontrado, ya que el río en el que aterrizó desembocaba en el mar y muchos cuerpos de las personas que desaparecieron en él nunca fueron recuperados. Es comprensible que mi salud mental no fuera la mejor, ya que solo tenía 17 años y, aunque no era la niña perfecta y a menudo tenía problemas con mi madre, la amaba a pesar de mi imprudencia. Mirando hacia atrás, entiendo que ella tenía algunos demonios, pero nadie podría haber imaginado que eso la llevaría a hacer algo así. Desde pequeña he tenido afición por las flores, y en especial por las rosas, que fue lo que me ayudó a volver a hacer una vida normal. A unos cuantos kilómetros de la ciudad en la que vivíamos había una granja que cultivaba rosas. Dejé la universidad para trabajar en la producción y venta de las rosas que crecían allí. El lugar era lo único de lo que la ciudad podía presumir, ya que a menudo se decía que tenía algunas de las mejores rosas del estado. Por mi parte, los adoraba absolutamente. Había enormes campos con solo rosas a lo largo de cientos de metros, y la mayoría de ellos tenían un maravilloso color rosa. En la finca se cultivaban diferentes colores, rojo y amarillo además de rosa, pero a mí me gustaban más los tonos rosas y también eran los que más se vendían. De todos modos, quiero describir mi primer día trabajando allí. Solicité el trabajo con la ayuda de mi psicóloga, quien hizo todo lo posible para ayudarme en el camino hacia la felicidad. Todavía aprecio mucho sus esfuerzos. Ambas nos alegramos mucho cuando la empresa se comunicó conmigo y aceptó darme el trabajo. Tomé mi bicicleta y pedaleé lo más rápido que pude, y recuerdo lo cansadas que sentían las piernas. Llegué temprano, lo que pareció ser apreciado por mi nuevo jefe. Me sonrió y por primera vez en meses me sentí cálida y confusa por dentro, lo que contrastaba mucho con el vacío que había residido dentro de mí anteriormente. Estaba tan feliz de llegar a trabajar allí que apenas me di cuenta de que tocó el colgante de mi collar que llevaba puesto. Mi madre nos había hecho colgantes a juego cuando yo era niña y, desde que ella se fue, yo llevaba los míos todo el tiempo. Ni siquiera me lo quitaba cuando dormía o me bañaba. El collar parecía lo único que me quedaba de mi madre. El collar de mi madre se había ido con ella, de lo contrario, estoy segura de que habría estado usando el de ella. Me sorprendió un poco su forma de actuar, pero traté de no pensar demasiado en ello y lo olvidé. Todos mis compañeros de trabajo eran amables y, pronto me hice amigo de un chico llamado Nick. Tenía 25 años y había trabajado en la finca desde los 23, principalmente porque pagaba el alquiler. Solía ser todo un comediante y su sueño era convertirse en chef y ser dueño de un restaurante. Cuando le pregunté por qué no había elegido postularse para un trabajo en un restaurante o cafetería del centro, no le hizo caso. Dejé de preguntarle porque la pregunta claramente lo hacía sentir incómodo. Después de un tiempo supe que mi jefe no era la dueña de la empresa, era una señora llamada Alexandra. Parecía mucho más joven de lo que era y la granja de rosas pertenecía a su familia desde principios del siglo XX. Nick me contó todo lo que sabía, era el bisabuelo de Alexandra quien había iniciado el negocio y todo lo que había hecho para que las rosas fueran tan perfectas era un secreto que había guardado con su vida. Eso fue exactamente lo que habían hecho sus hijos y nietos después de él, que mantuvieron la boca bien cerrada sobre el tema. Alexandra era una mujer muy hermosa, tenía la piel pálida y ojos azul helado. Su cabello castaño siempre estaba recogido en un moño apretado, y cada vez que alguno de los trabajadores nos reuníamos con ella vestía ropa oscura. Todo en ella daba una sensación de respeto y todos estábamos nerviosos cuando vino a observar nuestro trabajo. Nick y yo estábamos seguros de que Alexandra y nuestro jefe, el señor Verne, tenían una relación porque parecían ser muy cercanos. Hoy en día realmente no podría importarme menos. Simplemente estoy feliz de que ambos estén muertos. Fue a principios del verano cuando las cosas salieron, donde se descubrió la verdad. La verdad que había estado escondida bajo tierra durante generaciones y que se había ido alimentando cada vez más. No mucha gente piensa en ello, pero las rosas a menudo se enredan entre sí en los campos y no siempre es fácil notarlas porque los campos son muy grandes.
Mis compañeros de trabajo y yo habíamos salido a verificar que esto no hubiera sucedido para que cuando cosecháramos las rosas, no tuviéramos que tirar ninguna porque habían crecido unas sobre otras. Caminaba a un ritmo bastante lento, mis ojos se movían mientras miraba las rosas. Acababan de empezar a florecer y su aroma era pesado y me rodeaba por completo. Ni que estaba más lejos, solo podía verlo como una figura en la distancia a mi derecha. El sol había comenzado a moverse hacia el horizonte y quería intentar regresar antes de que oscureciera. Hacía mucho más frío y me estremecí con mi ropa de trabajo. Cuando pienso en retrospectiva, no recuerdo haber escuchado ningún otro sonido aparte de mis propios pasos y mi respiración, lo cual fue un poco desconcertante. Un poco más lejos, de repente vi una gran maraña de tallos, hojas y flores enredados. Apresuré un poco el paso y saqué algunas de las herramientas que había traído conmigo. Las espinas eran afiladas y dolían un poco incluso a través de los guantes que tenía en las manos, pero comencé a cortar los tallos, ya que me había vuelto bastante buena. Tuve cuidado de no dañar las rosas ni los tallos que conducían a las flores. Había recorrido aproximadamente la mitad del arbusto cuando vi algo extraño en el suelo. Cerca de donde tenía mi rodilla, algo blanco sobresalía del suelo. Solo una pequeña parte era visible, pero lo suficientemente grande como para notarlo. No parecía una roca y mi curiosidad se apoderó de mí. Dejé mis herramientas y retrocedí un poco para poder empezar a desenterrar la cosa. Puse los dedos en el suelo lo más cerca que pude y comencé a empujar la tierra hacia los lados. El objeto estaba un poco redondeado, y en cuanto pude comencé a sacarlo del suelo. Finalmente lo saqué y quedé completamente estupefacta. Al principio no me di cuenta de lo que era, pero cuando lo entendí me sentí mal. Había sacado un hueso grande de la tierra. Inmediatamente le hice una señal a Nick y le rogué que viniera a mi ubicación. Pasaron siglos hasta que llegó y le mostré el hueso. Probablemente sea de un animal, dijo. No estaba convencido. Así que empezamos a cavar más y pronto nos dimos cuenta de que no se trataba de un animal cualquiera. Nick sacó un cráneo humano. Tan pronto como vio lo que era, inmediatamente lo dejó caer con miedo en sus ojos. Sentí que las lágrimas brotaban de las mías y vi cómo Nick comenzaba a arrancar las rosas, arrancando también las raíces. Del suelo surgieron muchos otros huesos. Eran de diferentes tamaños y colores, y Nick se apresuró a sacar aún más plantas, de diferentes lugares a nuestro alrededor. Encontramos huesos en la mayoría de los lugares. Aterrorizados, nos apresuramos a regresar. Estaba detrás de Nick y luché por mantener el ritmo. El paisaje que nos rodeaba estaba bañado por la luz del atardecer. Las rosas estaban en todas direcciones y tenía miedo incluso de mirar al suelo. Por eso estuve a punto de tropezar muchas veces. Me aterrorizaba quedarme atrás y estaba seguro de que lo haría si no seguía el ritmo. Cuando regresamos llamamos a la policía y traté de describir la situación. Entré en pánico y Nick tuvo que hacerse cargo. Después de eso alertamos a todos nuestros compañeros de trabajo e intentamos encontrar a Alexandra y al señor Verne, pero no estaban en sus oficinas. Cuando apareció la policía, nos llevaron de regreso a la ciudad para interrogarnos mientras la policía buscaba a Alexandra y su cómplice. Más tarde esa noche nos informaron que se habían convertido en los principales sospechosos de enormes cantidades de asesinatos. No fue exactamente así, porque después de confesar, Alexandra también le contó a la policía que los asesinatos y la colocación de los cuerpos se remontaban a décadas atrás. Su bisabuelo había iniciado el negocio, su idea había sido regalar a las flores los cuerpos de cientos de personas, y muchos años después ella había jurado seguir así. La granja había sido su vida, dijo. Sin embargo, sus bonitas palabras no la ayudaron ni a ella ni al señor Verne de la sentencia de muerte. Sus ejecuciones fueron dos de las más rápidas en Estados Unidos en ese entonces, solo tomó alrededor de 1 año y medio antes de que fueran condenados con inyección letal. La última comida de Alexandra fue un vaso de agua con una rosa rosada de su propia granja flotando encima. Verne fue mucho menos dramático que el autor intelectual. Pero lo que más me mantiene despierta por las noches no es nada de esto, ni el aspecto que tiene mi viejo amigo Nick hoy en día. No el hombre destrozado en el que se ha convertido,
El pensamiento que me asusta, el hecho de que es mi peor miedo, es lo que me dio la policía después de cerrar el caso. Era un collar con un colgante hecho a mano, exactamente igual al que tenía alrededor del cuello. Un colgante que había visto tantas veces antes.